Hola a todo el mundo. Este vídeo está dedicado al teorema de Liouville y trataremos con sistemas de g grados de libertad descritos por un hamiltoniano. El hamiltoniano es función de las coordenadas generalizadas desde Q1 hasta Qg y de los momentos conjugados o generalizados desde P1 a Pg. Esto lo puedo representar como Q negrita y P negrita o incluso como eta negrita si quiero representar Q y P a la vez. Como siempre, el hamiltoniano puede ser función del tiempo. Cada conjunto de valores de las coordenadas generalizadas y de los momentos generalizados corresponde a un estado del sistema. Y esto es un punto del espacio-fase. El espacio-fase entonces tiene como ejes desde Q1 a Qg y desde P1 a Pg. Y por lo tanto tiene una dimensión igual a 2g. En el diagrama que muestro aquí, pues podemos pensar que Q y P es la coordenada y el momento de un sistema con un grado de libertad. Y este es el punto del espacio-fase. Pero pongo negrita en Q y en P, porque eso también simboliza que este punto está en un espacio multidimensional, exactamente de dimensión 2g. Bueno, pues aquí tengo el espacio-fase y en rojo un punto del espacio-fase que puedo ver a un cierto T0 como unas condiciones iniciales. A partir de estas condiciones iniciales el sistema evoluciona, claro, va cambiando, las Qs y las Ps van cambiando con el tiempo, y al cabo de un cierto delta t, pues tendré otro punto del espacio-fase. Recordemos que eta es Q y P, o sea que una forma de decir que Q y P han cambiado desde T0 hasta T0 más delta de 0 es con esta ecuación. Esto es una trayectoria en el espacio-fase y a menudo lo voy a llamar órbita. Y esta órbita está determinada absolutamente por las ecuaciones de Hamilton. Esto ya lo sabemos, pero veámoslo de una manera muy directa, que es calculando la velocidad en el espacio-fase. Está definida como eta punto, y la llamo U, es decir, Q punto y P punto. Pero esta Q punto y P punto las conozco por las ecuaciones de Hamilton. La he escrito aquí. Esto es Q punto, según las ecuaciones de Hamilton. Esto es P punto, según las ecuaciones de Hamilton. Aquí estoy utilizando una notación muy conveniente, pero que voy a explicar, que es esta parcial respecto de P negrita y esta parcial respecto de Q negrita. Las tengo aquí. Están definidas como unos operadores, pues, diferenciales, ¿de acuerdo?, que toman las derivadas, y es realmente un vector en que la primera componente sería derivada respecto de Q1 hasta derivada con respecto a Qg, y en esta parte de aquí veo que la parcial respecto a P negrita es la parcial respecto de P1 hasta Pg. Esto es como cuando yo hago servir esta notación de parcial respecto de R negrita. R negrita es X y Z, es un vector. Esto de hecho no es nada más que nabla y es esta parcial de aquí. O sea, ve la similitud entre lo que hacía antes y ahora, claro, adaptado al espacio de fases. Bueno, voy a poner un ejemplo que es el oscilador armónico, que quiere decir que el potencial va como Q cuadrado. Aquí tengo el hamiltoniano, y el hamiltoniano es igual a E porque no depende del tiempo y además tiene la forma P cuadrado. Por lo tanto, H es igual a E en las trayectorias del sistema. Esto quiere decir que esta cantidad igual a constante me da lugar a elipses que veo aquí para diversos valores de E. Bien, estas son las órbitas en el espacio fase. ¿Cuánto vale la velocidad? Bueno, pues tenemos esta fórmula, ya hemos visto que el hamiltoniano determina totalmente la velocidad, y si derivo pues h de la forma que me está indicando aquí, h la tengo aquí, entonces directamente u tiene esta forma. Es decir, que conozco u en cualquier punto del espacio-fase. Aquí lo represento. Son estas flechas, ¿de acuerdo? Que en cualquier punto tengo una velocidad. La U tiene componentes UQ y UP, y estos son los ejes de las U's. Bueno, más en general tendré para cada hamiltoniano un campo de velocidades, es un campo vectorial, en cada punto tendré
una velocidad diferente que va a ser función de Q de P y posiblemente del tiempo. Claro, en el oscilador armónico no dependía del tiempo porque H del oscilador armónico no depende del tiempo. Entonces, cuando esta sea la situación, realmente tendré que U es función solamente de Q y de P. Bueno, antes he representado en un punto del espacio-fase unas condiciones iniciales y hemos visto que esto daba lugar a una órbita y al cabo de un cierto delta t estoy en otro sitio del espacio-fase, en otra posición. Entonces, ¿qué pasa si pongo condiciones iniciales diferentes? Bueno, pues cada uno va a tener una trayectoria diferente. Esto le puedo llamar líneas de flujo, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos va a dar lugar a un eta en t0 más delta t. Pero van a ser diferentes porque no se pueden cruzar las órbitas. Si dos órbitas se cruzan, ¿de acuerdo? Así o así, quiere decir que en un mismo punto, con las mismas condiciones iniciales, pues tengo realmente evoluciones diferentes y esto no puede ser debido a que la mecánica clásica es totalmente determinista. Es decir, las órbitas no se pueden cruzar. El teorema de Liouville se formula en sistemas de muchas partículas. Por ejemplo, imaginemos un gas con 10 a la 23 moléculas. Es imposible calcular las trayectorias de todas estas partículas. No puedo dar las condiciones iniciales y aunque tuviera yo esta información, ¿qué haría yo con esta información que realmente no se puede tratar? La idea de la mecánica estática es trabajar con promedios de cantidades físicas. Y lo que vamos a hacer es, en el diagrama anterior, había representado 4 condiciones iniciales del mismo sistema, con el mismo hamiltoniano. Entonces voy a considerar copias del sistema y un número muy grande, ¿de acuerdo? No 4, sino teniendo a infinito. Es el mismo sistema, por lo tanto tiene el mismo hamiltoniano, pero distintas condiciones iniciales. ¿Cuál es la diferencial de volumen en el espacio-fase? Pues lo llamo dV y es el producto de todas las dQ por dP a todos los grados de libertad. Lo puedo simbolizar con esta pi mayúscula que significa producto. Entonces en el espacio-fase voy a representar un volumen pequeño delta V donde hay un cierto número de copias delta N. Y la densidad la voy a definir como el cociente entre delta N, número de copias, dividido por delta V, volumen. En este volumen tiene que haber muchas copias, porque así puedo hacer un promedio, pero suficientemente pocas para que pueda yo definir una ρ en Q y en P, ¿de acuerdo? Esta es una hipótesis de densidad en un sistema que finalmente es discreto. Es lo típico que se hace. Cada uno de estos puntos es una condición inicial y al cabo de un tiempo habrá evolucionado hacia otra condición inicial, es decir, que este volumen de aquí lo voy a tener en otro sitio del espacio-fase. Todas estas órbitas las puedo llamar, cuando tengo muchas, líneas de flujo. Aquí represento en el volumen que he mencionado antes, pues en rojo, la superficie que envuelve este volumen. ¿De acuerdo? Aquí, como estoy con Q y P, pues es realmente una elipse, en este caso que estoy dibujando aquí. Y estos puntos rojos son condiciones iniciales que se van a transformar en estos puntos rojos de aquí. Como las líneas no se pueden cruzar, todos los puntos van a quedar en el interior. ¿De acuerdo? Es decir, que esta evolución de esta superficie a esta superficie quiere decir que el delta N se va a preservar al cabo de un cierto delta t. Creo que todo el mundo está viendo una similitud con el movimiento de un fluido. He hablado de una densidad, de líneas de flujo que no se cruzan. Hay una evolución temporal de los elementos de volumen y realmente hay una similitud. En los fluidos, como en otros campos de la física en que hay conservaciones, hay una ecuación de continuidad. La conservación de la masa, en el caso del fluido, lleva una ecuación de continuidad. Y ahora el siguiente paso para nosotros va a ser encontrar la ecuación de continuidad en el espacio-fase. Bueno, de entrada la ecuación de continuidad la voy a demostrar para un grado de libertad. Entonces el volumen realmente es dQ por dP y es este cuadrado de aquí. Y voy ahora a fijarme en esta línea roja y voy a pensar en el número de líneas que la atraviesan por unidad de tiempo. Claro, la superficie
pues es, como estoy en dos dimensiones, la superficie aquí es solamente una longitud, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo, fijaos bien, delta n dividido por delta t. Esto es líneas por unidad de tiempo. Si pongo aquí delta p, delta q, aquí pongo delta q y delta p. Y esto lo hago para que así aquí tengo la ρ. ¿De acuerdo? Es delta n dividido por delta de volumen. Aquí tengo la velocidad en la dirección q, u sub q. Y aquí dp, que es esta longitud que tiene que aparecer a través de esa superficie. Esto es el flujo. Lo llamo d phi. Como las u's van a aparecer multiplicadas por las r's, voy a hacer algo que va a simplificar la apariencia de las notaciones, definiendo la corriente como ρ por el vector u. Esta corriente es J y tiene dos componentes, J sub Q y J sub P. Es decir, que esta fórmula de aquí la voy a escribir de esta forma. Bueno, pues vuelvo a escribir esta ecuación del flujo, diferencial de flujo, que es en esta pared. Y ahora voy a encontrar lo mismo en esta otra pared roja. Creo que es en Q más dQ. Bueno, lo que tengo que hacer es expandir por Taylor JQ. Lo tengo expandido aquí, a primer orden. Y la diferencia, el flujo neto en la dirección Q, va a ser la diferencia entre estos dos flujos. ¿De acuerdo? Este flujo y este flujo. Aquí está la diferencia. Y como vemos, solo sobrevive ese término de aquí, que tiene esta forma. Y en esta dirección, en la dirección azul, de las paredes azules, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el flujo neto? Pues bueno, pues va a ser totalmente similar a esta ecuación, cambiando Q por P, que es lo que estoy escribiendo aquí. Ahora, el flujo neto total va a ser el flujo neto en esta dirección más el flujo neto en esta dirección, que es lo que sumo aquí. ¿De acuerdo? Pues con las expresiones estas, sumadas, tengo esta expresión, y aquí me aparece entre paréntesis una forma, ¿de acuerdo? Esta delta JQ parcial Q, delta JP parcial P, que tiene un significado especial y que voy a investigar ahora mismo. Bueno, el término que estaba en paréntesis lo he escrito otra vez aquí. Y ahora es el momento de abrir un pequeño paréntesis para recordar cómo se calcula la divergencia. Aquí lo voy a poner en R2, coordenadas cartesianas, que es el caso más sencillo. Tengo un vector de dos dimensiones que depende de la posición x, y. La divergencia se define como nabla escalar a, es decir, es la parcial respecto de x y parcial respecto de y, son los dos componentes de nabla, ax, ay son las dos componentes de a, y aquí sí vemos que realmente ese producto escalar es como se define la divergencia. Bueno, pues aquí tengo una cosa totalmente similar, pero en el espacio-fase, fijaos bien. Es un vector y la componente q está dividida por q y le añado pues la derivada respecto a p de jp. Y esto es la divergencia de j en el espacio-fase. Bueno, volvamos un poco sobre nuestros pasos, porque esta cantidad de aquí, que era el flujo neto en el cuadrado, en este caso en el espacio-fase, pues hemos visto que es proporcional a divergencia de la corriente J, con un dp y un dq. Esto solo puede ser diferente de cero si es compensado por un cambio de ρ con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si igualo estas dos cantidades y si las simplifico porque hay un dq, dp, pues común, pues tengo realmente la ecuación de continuidad, es lo que estaba buscando. Pero no nos precipitemos, porque esto es para g igual a 1. Hagamos un pequeño esfuerzo para ver que esto es general para cualquier g. El flujo neto pues tendrá esta forma más general sumado a todos los grados de libertad. ¿De acuerdo? Veis aquí las diferencias, pero ahora para cada grado de libertad. Y irá multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Pero es la misma idea. Va a ser una divergencia de J, donde la divergencia de J ahora es definida de esta manera, para todos los grados, para todas las Qs y todas las Ps. Es decir, esta delta J va a ser igualada ahora a delta ρ con respecto al tiempo por el diferencial de volumen, y aquí veo cómo realmente esta ecuación de continuidad pues, es válida
para un sistema con g grados de libertad. Bueno, pues la escribo otra vez aquí, donde hago lo usual, que es en lugar de j, pues volver a la definición de j, que es ρ por u. Las fórmulas han quedado simplificadas con j, porque siempre estaba ρ u, ¿de acuerdo? Pero esa es la forma típica en que vais a encontrar la ecuación de continuidad en el espacio-fase. Como he dicho, como los fluidos, pero también como el electromagnetismo, donde se conserva la carga. ¿Qué se ha conservado aquí? Pues se ha conservado las líneas de flujo, porque hay tantas delta n aquí como delta n aquí. Por lo tanto, estas líneas de flujo se han tenido que conservar. En esta transparencia, pues vuelvo a la ecuación de continuidad y lo que hago es considerar una pequeña superficie en el volumen V0, ¿de acuerdo? Y en esta superficie viene descrita por un vector ortogonal de sigma, y módulo sería el diferencial de superficie. Y aquí tengo la velocidad u. Entonces, la forma integral de la ecuación de continuidad es que si yo integro sobre toda la superficie S0, que encierra el volumen, ¿de acuerdo? Este es el significado de esta redonda en la integral. Pues ρ multiplicado por u de sigma es el flujo total, que puede ser entrante o saliente, pero tiene que quedar compensado por un cambio en el interior, que es del número de n's total en el interior, que es ρ por diferencial de volumen, integrado por V0. Esa es la forma integral de la ecuación de continuidad. Si ahora utilizo el teorema de la divergencia para esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí me queda convertido en una nabla de una divergencia de ρ u, ¿de acuerdo? Ese es el teorema de la divergencia. Y cuando he sustituido, pues tengo esta ecuación de aquí, que como esto tiene que cumplirse para todos los volúmenes V0, el integrando se tiene que anular. Y encuentro la forma diferencial que he encontrado antes. Es decir, yo he deducido la forma diferencial, pero que veáis también que hay una forma integral de la ecuación de continuidad, un poco para completar esta ecuación de continuidad. Bueno, pues escribo otra vez la ecuación de continuidad aquí, y lo que voy a hacer va a ser reescribirla de otra forma equivalente. Vemos aquí una nabla que actúa sobre ρ y u, es un producto de ρ y u, entonces tendré dos términos, uno en donde la nabla actúa sobre ρ y el otro donde la nabla actúa sobre u. Pero fijémonos bien que aquí esta derivada parcial con respecto a t y esta u multiplicado por una nabla que he escrito aquí, vamos a desarrollarlo. Quiero decir, esto de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo las componentes de u, aquí tengo una componente, aquí tengo otra componente, y cada componente irá multiplicada por la correspondiente de nabla, que está, pues, aquí. Aquí es igual esta expresión de aquí, este operador. Bueno, pues es igual a la derivada total respecto al tiempo. Efectivamente, cuando yo calculo la derivada total respecto al tiempo de una cantidad, pues primero si depende explícitamente del tiempo, tengo que sacar la parcial, y luego, como puede depender del tiempo a través de las Qs o a través de las Ps, pues hay todos estos términos, esto es básicamente la regla de la cadena, pero realmente tengo la derivada con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que esto de aquí es la derivada con respecto al tiempo de ρ. Lo he escrito aquí. Y me ha quedado ρ divergencia de u. Esta es una forma de la ecuación de continuidad que me interesa, porque ahora lo que voy a hacer va a ser ir al espacio-fase y encontrar explícitamente la divergencia del vector velocidad. Bueno, pues vamos a calcular la divergencia de la velocidad. Primero de todo, esta es la definición de divergencia. Tengo que, por ejemplo, cada uq, tengo que derivarla con respecto a q, lo mismo con respecto a p, y esto sumado a todos los grados de libertad, tal como indico aquí. Pero yo puedo relacionar u, q y up, son las componentes de u, con las derivadas de h
a través de las ecuaciones de Hamilton. Esto ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a hacer aquí. UQ es Q punto, y Q punto es esta parcial de H con respecto a P. Bien, no estoy diciendo la I, pero es para cada I. UP es la derivada de P, y la derivada de P es esta menos parcial de H respecto de Q. Bueno, pues aquí tengo una expresión, y como estas derivadas segundas se pueden intercambiar, y hay este signo menos, esto se cancela pues completamente, y es 0. Por lo tanto, la divergencia del vector velocidad en un espacio-fase, gracias a las ecuaciones de Hamilton que se cumplen porque el sistema es hamiltoniano, pues es igual a 0. Bueno, he vuelto a escribir aquí la ecuación de continuidad. Claro, aún queda simplificado porque este término no aparece en el espacio-fase. Por lo tanto, tengo que la derivada de ρ respecto al tiempo es igual a 0. Y eso es el teorema de Liouville, que lo voy a insistir en esto en la próxima transparencia, pero aquí solo hago un comentario, que es que cuando tengo un fluido y tengo esta condición o esta, ¿de acuerdo? Esto se llama un fluido incompresible, porque vemos que ρ, pues realmente la derivada de ρ respecto al tiempo es igual a 0. Bueno, pues como decía, ese es el teorema de Liouville. La derivada de ρ respecto al tiempo es igual a 0. Recordemos, ρ es el número de copias del sistema por unidad de volumen. Aquí tengo un volumen con un cierto número de copias que evolucionará, y lo que está diciendo el teorema de Liouville es que ρ aquí es igual a ρ aquí. ¿De acuerdo? O sea, tengo que seguir la evolución del sistema. ρ no es constante con el tiempo. Es constante si sigo el volumen con la evolución hamiltoniana con el tiempo. ¿De acuerdo? A veces, pues, hay resultados que dependen de si el hamiltoniano depende del tiempo o no depende del tiempo. Aquí hemos visto que es totalmente general, y entonces lo enfatizo aquí. Aunque dependa del tiempo el hamiltoniano, el teorema de Liouville es válido. Bueno, hay una observación interesante, que es como ρ permanece constante en la evolución temporal y ρ es delta n sobre delta v. Ya sabemos que el número de copias es el mismo, se ha conservado desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, el teorema de Liouville también afirma que el volumen es invariante con la evolución temporal. Es decir, es lo que estoy diciendo, lo que lo he dicho en palabras, pues esto de aquí, delta n constante implica delta v constante. Entonces el teorema de Liouville se puede enunciar como de la siguiente manera, muy elegante: un volumen del espacio de fases es invariable durante la evolución temporal. Es decir, el volumen puede cambiar de forma, pero el volumen total tiene que mantenerse constante. Esto es muy general y realmente tiene muchas aplicaciones, este teorema, pues en física de aceleradores con haces de partículas o haces de fotones, tal como aparece en astrofísica, por ejemplo, o en óptica. Es un resultado muy general y que realmente pues es potente, porque a veces nos dice propiedades que podemos afirmar y nos hace entender mejor la física del sistema. Bueno, el vídeo podría acabar aquí, pero voy a volver a demostrar el teorema de Liouville, porque es importante y siempre es interesante tener una demostración alternativa. La demostración que voy a hacer a continuación pues es más matemática que lo que he hecho. Quizás es más elegante en algún sentido, pero me gusta mucho lo que he hecho porque hay una comparación, una similitud con los fluidos que lo hace más físico. En cualquier caso, voy a hacer esto, y para demostrarlo, que es una demostración muy rápida, pero necesito un resultado de cálculo elemental que lo voy a recordar aquí. Imaginemos que estoy haciendo una integral, por ejemplo, y tengo dx de y, una integral en 2 dimensiones. Este elemento de área, pues me aparece en la integral. Pero resulta que más que x de y, yo quiero decir otras variables que llamo x barra e y barra, las cuales ya hago la suposición que puedo pasar de unas a otras sin ningún problema. O sea, tengo estas funciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se relaciona el área de x de y con el área de x barra y barra? Pues de esta manera, donde j, esta j caligráfica, es el jacobiano, es el determinante de estas parciales que se pueden sacar pues justamente
de estas funciones, ¿de acuerdo? Este resultado pues no lo voy a demostrar, pero es lo que voy a utilizar en la transparencia que tengo a continuación, la que voy a utilizar para demostrar otra vez, como digo, el teorema de Liouville. Lo que sí voy a hacer es demostrarlo para un grado de libertad. Se puede extender a varios grados de libertad, pero como ya lo hemos demostrado para g grados de libertad, pues aquí, para simplificar, escribo g, voy a hacerlo para g igual a 1. El volumen elemental es de Q de P. Y ahora estoy interesado en la evolución de Q y de P. ¿Cuánto valen estas cantidades cuando ha pasado un tiempo dt? Pues Q ha quedado aumentado en dq, ¿de acuerdo? Que es Q punto dt. Pero Q punto es igual a la parcial de h respecto de P, ecuación de Hamilton. A esto le voy a llamar Q barra. Igual para P, aquí tengo dp, que es P punto dt. Y este P punto lo puedo pues sustituir por esta cantidad de aquí, gracias a las ecuaciones de Hamilton. A esto de aquí le llamo P barra. Pues ahora la cuestión es, ¿cómo ha cambiado el volumen en esta evolución temporal? Era dq de P y ahora es dq barra de P barra. ¿Cómo se relacionan? Bueno, con la fórmula anterior, con el jacobiano. El jacobiano es este determinante, que se puede deducir fácilmente, porque, por ejemplo, ¿cuánto vale la parcial de Q barra respecto de Q? Bueno, aquí tengo Q barra, pues ya veo cuando haga esta parcial tendré un 1, y pues aquí tendré una derivada, otra derivada de h, otra derivada con respecto a q, por lo tanto tendré esta cantidad de aquí, ¿de acuerdo? Hasta orden dt. En cambio, cuando saque la parcial de q barra respecto de p, claro, aquí tengo q barra, es directamente este término de aquí, sacando otra derivada respecto de p. Por lo tanto, tengo una derivada segunda de p, ¿de acuerdo? A primer orden, ¿cuánto vale este jacobiano? Bueno, pues a orden 0 tengo el 1 multiplicado por el 1, aquí, está aquí. Y luego el primer orden en dt son los términos cruzados. Cuando multiplique esto por esto son los términos cruzados, ¿de acuerdo? Orden dt. Pero ya vemos lo que pasa con los órdenes cruzados, que como hay las ecuaciones de Hamilton y llevan este signo menos, los órdenes cruzados se van a cancelar. No hay término en dt. El término siguiente ya, en este determinante, es de orden dt cuadrado. Pero esto quiere decir que la derivada del jacobiano con respecto al tiempo es igual a 0, no cambia con el tiempo. Pero claro, cuando pongo dt igual a 0 estrictamente, j es igual a 1, no hay cambio. Por lo tanto, realmente saco que j es igual a 1, porque como no cambia con el tiempo, va a ser igual a 1 realmente después de dt. Total, que esta relación se convierte en la igualdad de volúmenes. Es la segunda, es la idea de teorema de Liouville. Cuando hablo de volúmenes, puedo expresarlo con densidades, ¿de acuerdo? O con volúmenes. Con volúmenes es directamente esto. Y si yo veo que el volumen es igual, como el número de copias también es igual, ρ en la evolución temporal del sistema también es igual a constante, como afirma el teorema de Liouville. Y con esto sí que acabo el vídeo y os agradezco la atención y os digo hasta pronto.